Una vez Laplace dijo, la naturaleza se ríe de las dificultades de integración. Es una frase bastante interesante, ¿no lo creen? Bueno, me presento, mi nombre es Raúl Moyocuaquira y junto con mi compañero Jaime Condori vamos a explicar sobre la transformada y antitransformada Z. De hecho, no mencioné a Laplace anteriormente por casualidad. Me parece bastante importante conocer la transformada de Laplace antes de la transformada Z y así conocer la diferencia entre estas y conocer de mejor forma los conceptos que tiene la transformada Z. Recordando a la transformada de Laplace, sabemos que esta es una transformada operacional que tiene como variable a S, es decir, una variable compleja. Y como ya conocemos la transformada de Laplace bilateral, su definición es esta, ¿verdad? Donde la transformada será igual a la integral de menos infinito hasta infinito multiplicada por la señal x de t, que es la señal que queremos transformar, multiplicada por la exponencial elevada a la menos s por t, y como estamos en una integral, pues multiplicada por la diferencial de t, que sería el tiempo. Un ejemplo de una variable continua sería x de t, ¿verdad? Que sería igual a seno de t. Es un ejemplo, donde su gráfico se vería así. Y muchos ya conocerán este tipo de variables. Pero esa es la principal diferencia que tiene con la transformada Z. Es que la transformada Z es aplicada a secuencias o también se lo podría llamar señales en tiempo discreto, es decir, x de n. La transformada Z tiene como variable a z, por eso es llamada transformada Z, aunque la transformada de Laplace no se llama transformada S. Pero la variable Z también es compleja. ¿Y a qué me refería con una señal en tiempo discreto o tal vez una secuencia? Pues como ejemplo podríamos colocar a x de n igual a coseno de n y su gráfico se vería así. Es algo distinto al gráfico de una variable o una señal en tiempo continuo, ¿verdad? Pues es que la gráfica está definida para valores reales de su variable, en este caso n, y entonces la gráfica se vería así. ¿Y cómo definimos la transformada z? Es decir, ¿cómo obtenemos la transformada z de una señal o de una secuencia? Bueno, la transformada z está definida por esta ecuación, donde la transformada va a ser igual a la sumatoria desde el índice n igual a menos infinito hasta infinito. Todo esto de la señal que queremos convertir, es decir, x de n, multiplicado por z elevado a la menos n. Pero, ¿cómo se soluciona esta sumatoria, por ejemplo? Ya muchos lo conocerán, estas sumatorias se los resuelven por las series geométricas. Si no los recuerdas, lo explicaré a continuación. Ok, muy bien. Hablaremos de las series geométricas. Una serie geométrica bastante general sería pues esta que vemos acá, ¿verdad? Es decir, una sumatoria desde un índice n igual a hasta b de un número r, que también es llamado razón, elevado a n. ¿Y a qué sería igual esta sumatoria? Esta sumatoria, como se lo ve en la misma diapositiva, el resultado sería este. Es decir, la razón elevado a menos la razón elevado a b más 1, todo esto sobre 1 menos la razón. Pero aquí tenemos una confusión porque si recordamos la definición de la transformada z, pues sabemos que este límite tal vez puede llegar a ser infinito. De hecho, va a llegar a ser infinito. Entonces tendríamos la razón elevado a menos la razón elevado a infinito más 1. Pero si sumamos más 1 a un infinito, pues va a seguir siendo infinito. Y todo esto va a estar elevado sobre 1 menos la razón. Esto va a ser igual a infinito siempre y cuando la razón valga más allá de 1.
y tenemos que evitar eso. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitarlo? Que la razón o el módulo de la razón sea igual a sea menor a uno. ¿Por qué menor a uno? Por ejemplo, solo como ejemplo vamos a colocarle la razón como un medio. Y un medio elevado a infinito va a ser cero. Si no sabe por qué cero, pues si tenemos un medio elevado a un número tan grande, es decir, un número bastante grande, es solo un ejemplo, va a aproximarse a cero. ¿Por qué? Porque un medio, porque esto va a ser igual a un medio por un medio por un medio y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar casi al infinito. Y entonces esto va a ser igual a un medio por un medio va a ser igual a un cuarto y un cuarto por un medio va a ser igual a un octavo y un octavo va a ser un 16avo, un 32avo y un 64avos y así sucesivamente. Es decir, el número se va a hacer más pequeño cada vez. Tanto así que ya se va a aproximar tanto a cero que ya lo vamos a ver como cero. Pero en ese caso tendríamos que esto sería igual a cero, ¿verdad? Y eso nos llevaría a la siguiente línea de la diapositiva, que es esta, donde ¿qué pasaría si es infinito el índice superior? Pues en este caso la ecuación quedaría como la razón elevado a A, ya que la razón elevado a B más 1, que es esta, va a ser igual a cero. Entonces solo va a ser la razón elevado a A sobre 1 menos la razón. Pero esto siempre y cuando la razón sea menor a 1 o el módulo de la razón sea menor a 1. ¿Qué pasaría si el índice inferior fuera cero, por ejemplo? Entonces, pues directamente sería la razón elevado a cero, que va a ser igual a 1, como lo vemos acá abajo. Es decir, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la razón elevado a n va a ser igual a 1 sobre 1 menos la razón. También cumpliendo con la anterior regla de que el módulo de la razón tenga que ser menor a 1. ¿Por qué esto del módulo de la razón menor a 1? Esto nos va a ayudar bastante a entender lo que serían la, la región de convergencia de la transformada Z. De hecho, vamos a explicar un poco sobre la región de convergencia. Como recordemos, pues la región de convergencia de una transformada de Laplace era más o menos así, ¿no? Por ejemplo, donde el módulo de S o S va a ser mayor a menos 1, entonces va a converger para valores mayores a menos 1, es decir, toda esta va a ser la región de convergencia. Lo cual es algo distinto a la región de convergencia de la transformada Z, porque la región de convergencia de la transformada Z se lo define en el plano imaginario. Es decir, como la transformada de Fourier se lo va a graficar más o menos como un círculo. Como por ejemplo, vamos a colocar que el módulo de Z es menor a A. Vamos a definir A como este círculo azul. Y este círculo negro que vemos aquí es el círculo unitario, es decir, el círculo donde el módulo sea igual a 1. En este caso, ya que el módulo va a ser menor a A, entonces la región de convergencia va a ser el interior del círculo azul. Aquí es bastante importante definir esto porque, por ejemplo, es una de las propiedades de la región de convergencia. Si la región de convergencia, que es un círculo, contiene el círculo unitario, que en este caso es el círculo negro, pues el sistema va a ser estable. Entonces, este sistema va a ser estable solo viendo la región de convergencia. Podríamos definir otro ejemplo. Por ejemplo, el módulo de Z va a ser, en este caso, mayor a B. ¿Y qué es B? Vamos a colocar a B como este círculo azul. Y como lo estamos definiendo mayor a B,
esta región de convergencia va a abrir hacia afuera, es decir, va a ser todo el plano Z, exceptuando el interior de este círculo. Esto también es importante porque cada vez que la región de convergencia vaya hacia afuera, es decir, se abra hacia afuera del círculo, el sistema va a ser causal. Es decir, este sistema va a ser causal porque está abriendo hacia afuera. Pero también podemos ver que está conteniendo el círculo unitario. Hacia afuera, pero conteniendo al círculo unitario. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que va a ser causal y también estable a la vez. ¿Puede ser un sistema solo causal? Pues sí. Como por ejemplo podemos tener este plano, donde este círculo sea el círculo unitario y este sea el círculo de la región de convergencia, ¿verdad? Entonces, puede abrir hacia afuera, pero no está conteniendo al círculo unitario. Eso quiere decir que solo va a ser causal, pero no estable. Entonces, puede ocurrir. Vamos a entender mejor todo esto con tal vez unos ejemplos que tengo preparado después en las siguientes diapositivas. Con algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso tenemos una señal x de n que va a ser igual a un medio elevado a n por un escalón unitario que sería u de n más 3 elevado a la n por un escalón unitario desplazado, es decir, u de n menos 1. Aplicamos directamente la definición, es decir, x de z, que sería la transformada z, va a ser igual a la sumatoria desde el índice n igual a menos infinito hasta infinito de toda la señal, que sería todo lo que acabamos de decir, un medio a la n, u de n, más 3 a la n, u de n menos 1, y todo esto multiplicado por z a la menos n. De esto vamos a expandir esto multiplicando z de n por estos dos términos. Y también vamos a separarlo en dos sumatorias, es decir, x de z, que es la transformada z, va a ser igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de un medio de u de n multiplicado por z a la menos n más otra sumatoria que va a ir desde n igual a menos infinito hasta infinito de 3 a la n. En este caso me olvidé la n aquí, pero lo volvemos a colocar de u de n menos 1 también multiplicado por z a la menos n. Ahora, explicando en qué afecta a estos escalones unitarios de aquí, pues sabemos que el escalón unitario, o la función de escalón unitario, en este caso, al ser una secuencia, va a ser algo así. Es decir, que la función empezará desde 0. Para valores menores a 0, su valor va a ser 0. Y para valores mayores a 0 o igual a 0, va a ser 1. Es decir, para menores a 0 totalmente va a ser 0. Y eso también va a hacer que toda la función o toda la señal, toda esta señal inicie en 0. Veremos cómo afecta eso en un momento. Pero también tenemos aquí un escalón unitario desplazado, es decir, menos 1. Esto quiere decir que va a empezar en 1 y que para valores menores a 1 va a ser 0. Pero para valores igual a 1 o mayores a 1 va a ser 1. Eso quiere decir, bueno, va a afectar a la sumatoria de esta manera. Lo va a limitar, en este caso, a la sumatoria desde n igual a 0, porque para menores a 0, directamente va a ser 0. Entonces, ¿para qué vamos a hacerlo desde menos infinito, verdad? Pero sí va a ir hasta infinito.
de 1/2 a la n por z a la menos n. Se nos está yendo el u de n porque ya hizo su efecto. Es decir, no va a afectar en nada más. Y aquí tenemos el u de n menos 1. Entonces va a iniciar en 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la sumatoria también va a iniciar en 1. Pero va a ir hasta infinito. Estos valores van hasta el infinito. También va a ser 3n por z a la menos n. Hasta aquí digamos que ya tenemos la serie geométrica, pero en realidad no. Deberíamos juntar estos dos términos, ¿verdad? Y podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos tener una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1/2 a la n, y esto también lo podríamos colocar como 1 sobre z a la n, ¿verdad? De la misma forma que en el otro término, va a ir desde 1 hasta infinito de 3 a la n por 1 sobre z a la n. Son exponentes iguales, pero bases distintas, entonces las bases se van a multiplicar, ¿verdad? Pero van a tener el mismo exponente. Es decir, que tendríamos que la transformada va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2z a la n más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3 sobre z a la n. Ahora sí tenemos las series geométricas. Pero antes de pasar a la solución de esto, pues podemos analizar lo que sería la región de convergencia. Es decir, de este, que ya no me alcanza ahí, entonces lo vamos a hacer aquí. ¿Qué habíamos dicho? Que la razón tiene que ser menor a 1, o el módulo de la razón, es decir, 1 sobre 2z, tiene que ser menor a 1. Y lo mismo con esta sumatoria. Es decir, el módulo de 3 sobre z va a ser menor a 1. De estos dos podemos despejar lo que sería z, el módulo de z, ¿no? Entonces, de este obtendríamos que el módulo de z va a ser mayor a 1/2. Y este obtenemos que el módulo de z va a ser mayor a 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos dos círculos, dos regiones de convergencia, por así decirlo, donde al momento de graficarlo, podemos graficarlo ahí, que este va a ser 1/2, y que otro círculo va a ser 3. Pero en este caso dice, tiene que ser mayor a 1/2 y también tiene que ser mayor a 3. Para que cumpla ambos, directamente debería ser mayor a 3. Es decir, si llenamos esta parte, pues supondría que va a ser mayor a 1/2, pero es menor a 3. Entonces no podríamos llenar esta parte. La parte que voy a llenar con rojo significa que no la podemos llenar. Es decir, esta parte no la podemos llenar porque es menor a 3. Entonces tiene que cumplir con ambos. Tiene que ser mayor a 1/2, pero mayor a 3. Y mayor a 3 va a significar que es mayor a 1/2. Es decir, que la región de convergencia va a ser toda esta parte que pinté con negro y ahora lo estoy pintando con azul. Es decir, eso. Continuando con el ejercicio, vamos a copiar aquí. Teníamos que la transformada z o x de z va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2z, si no me equivoco, ¿sí? A la n más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 3 sobre z a la n. Ya habíamos visto cómo solucionar esto, ¿verdad?
mediante las series geométricas, recordemos. Entonces va a ser x de z va a ser igual, ya que vale 0 esto, directamente podríamos colocar 1 en el numerador y colocar 1 menos la razón. La razón va a ser todo esto, es decir, 1 sobre 2z, más, en este caso inicializa en 1, es decir, la razón a 1, 1 menos la razón, y voilà, este sería nuestra transformada z. Claro que esto también podríamos desarrollar aún más, colocando, haciendo extremos con extremos, medios con medios, y nos saldría algo así. Nos saldría algo así. Esta sería la transformada z, siempre y cuando el módulo de z sea mayor a 3, como lo habíamos definido antes, que esa sería la región de convergencia. Vamos con otro ejercicio. Ok, hagamos un ejercicio tal vez un poco más complejo. Bueno, una señal x de n igual a seno de n por el escalón unitario, que sería u de n. Aplicando la definición, tenemos que la transformada z va a ser igual a la sumatoria desde el índice igual a menos infinito hasta infinito de la señal que queremos convertir, en este caso seno de n multiplicado por u de n, y todo esto por z a la menos n. Como ya lo habíamos dicho en el ejemplo anterior, el u de n lo que hace es limitar a la sumatoria, por lo que vamos a tener que la sumatoria va a ir desde n igual a 0 hasta infinito de seno de n por z a la menos n. Hasta aquí no podemos hacer una serie geométrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el seno no lo podríamos multiplicar y tener una razón, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar este seno de n en sus exponenciales. Por lo que vamos a tener que x de z va a ir desde n igual a 0 hasta el infinito de j de j por n menos exponencial menos j por n, todo esto sobre 2j, y todo esto multiplicado por z a la menos n. Continuando, vamos a sacar este 2j que no pertenece a la sumatoria, y lo sacaremos de esta forma, teniendo 1 sobre 2j, y todo esto multiplicado por la sumatoria, que va desde n igual a 0 hasta el infinito de ej a la n menos e a la menos j n, y siendo multiplicado por z a la menos n. Al igual que el anterior ejercicio, lo que vamos a hacer es multiplicar el z menos n por los dos términos y separándolo en dos sumatorias. Por lo que vamos a tener 1 sobre 2j multiplicado a las dos sumatorias de ej de n por z a la menos n, menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de en este caso menos j n por z menos n. Vamos a formar las series geométricas, es decir que vamos a tener algo así, 1 sobre 2j, todo esto multiplicado, sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de j por z a la menos 1, lo estoy poniendo como z a la menos 1 en este caso y no 1 sobre z, porque se nos va a hacer más fácil después. Todo esto elevado a n, menos la otra sumatoria
que igual va a ir desde n igual a 0 hasta el infinito de e a la menos j, z a la menos 1, todo esto elevado también a n. Hasta aquí ya tenemos nuestras series geométricas y ya podemos analizar lo que sería sus regiones de convergencia. Por ejemplo, de este, que sería la razón, el módulo de la razón que va a ser e a la j por z a la menos 1, tiene que ser menor a 1. Y de este también, e a la menos j, z a la menos 1, tiene que ser menor a 1. Como estamos hablando de módulos, no nos interesa la parte imaginaria. Entonces, directamente podemos colocar como 1 de z menor a 1. Acá también 1 sobre z, el módulo de 1 sobre z va a ser menor a 1. Despejando el módulo de z de la inecuación, pues tenemos que el módulo de z va a ser mayor a 1. Y esa sería la región de convergencia. Graficándolo, pues podemos tener que va a ser el exterior del círculo unitario, ¿no? Continuando con el ejercicio, pues lo que podemos hacer es tener x de z, que va a ser 1 sobre 2j, y esta vez ya podemos solucionar lo que sería las series geométricas que tenemos ahí, teniendo 1 sobre 1 menos la razón, ya que inicializa en 0. Entonces vamos a tener el j z a la menos 1 menos 1 sobre 1 menos e a la menos j, en este caso z a la menos 1. Podríamos decir que esa es la transformada z de nuestra señal, pero podemos desarrollarla más. Además de que tenemos números imaginarios ahí, esas j, entonces queremos eliminar eso. ¿Cómo lo hacemos? Vayamos a la siguiente hoja y pues vamos a copiar lo que teníamos en la anterior. Teníamos x de z, 1 sobre 2j, todo esto multiplicado sobre 1, 1 menos e a la j, z a la menos 1, y esto menos 1 sobre 1, lo menos j, z a la menos 1, ¿verdad? Desarrollando esto, pues podemos restar estos dos términos que vemos aquí, multiplicando los denominadores. Entonces tendríamos x de z va a ser igual a 1 sobre 2j, multiplicando a 1 menos e a la menos j, z a la menos 1, menos 1 más e a la j, z a la menos 1, y en el denominador tendríamos la multiplicación de ambos denominadores. Por lo tanto vamos a tener 1 menos e a la j, z a la menos 1, menos e a la menos j, z a la menos 1, y la multiplicación de ambos exponenciales va a dar como resultado a más z a la menos 2. Teniendo esto como resultado, pues lo que vamos a hacer, primeramente, estos unos se van a ir, se restan, se anulan. De la parte de arriba, lo que vamos a hacer, pues, es de factorizar el z a la menos 1, y esto que es 1 sobre 2j, pasarlo a multiplicar al numerador. Es decir, nos quedaría algo así. Vamos a factorizar z a la menos 1 y vamos a restar e a la j menos e a la menos j. Todo esto sobre 2j, ya lo que hubiéramos pasado a multiplicar. Lo que vamos a hacer en el denominador es pues directamente copiar, pero vamos a multiplicar y restar por 2 en este caso. ¿Para qué? Pues para esto. Estamos factorizando el signo menos. Vamos a colocar e a la j más
e a la menos j sobre 2. Para esto es que hemos multiplicado y restado multiplicado y dividido entre 2 para formar lo que sería esto, que como muchos ya sabrán, es la definición de coseno. Y vamos a copiar el z a la menos 2. Entonces, ya sabemos que esta es la definición de seno y esta es la definición de coseno. Es decir, que podríamos colocarlo directamente como z a la menos 1 seno de 1 sobre 1 menos 2 coseno de 1 más z a la menos 2. Y ahí tenemos la transformada z. No olvidemos que la región de convergencia va a ser siempre y cuando el módulo de z sea mayor a 1, como lo habíamos determinado anteriormente. Pero, ¿y si quisiéramos hacer una antitransformada o una transformada inversa a z? ¿Cómo lo haríamos? Porque la transformada de Laplace tiene su transformada inversa, ¿verdad? Eso lo Y bueno, ¿qué explicaré a podemos continuación. decir de la transformada z inversa? Pues directamente, esta sería la definición de la transformada z inversa. Es decir, la señal que queremos recuperar, que sería xdn o la secuencia, sería igual a 1 sobre 2 pi j por la integral de c, donde c es un contorno cerrado dentro de la región de convergencia del transformado de z. La integral sería a la señal transformada, que sería x de z, por z a la n menos 1. De hecho, esta definición de la transformada z inversa no es tan utilizada como la definición de la transformada z que ya habíamos visto anteriormente. Lo que más se utiliza, al igual que la transformada de Laplace, es el método de descomposición en fracciones simples. ¿A qué me refiero con esto? A fracciones parciales. Veremos un ejemplo, en este caso, donde ya tenemos una señal transformada y también tenemos su región de convergencia. La señal sería esta, ¿no? 1 sobre 1 menos un cuarto z al menos 1 por 1 menos un medio z al menos 1. ¿Qué hacemos para solucionar esto? Lo primero que hacemos, pues, es aplicar fracciones parciales, es decir, separar y crear de dos variables, que serían en este caso a y b, para poder así separarlo en dos fracciones simples, como dice su nombre, descomposición en fracciones simples. Entonces, desarrollando esta parte de la ecuación, podemos obtener esto, es decir, la multiplicación de denominadores y las variables multiplicadas por los denominadores. Pero obteniendo esta ecuación, podemos anular los denominadores de ambos términos. Es decir, nos quedaría 1 menos z a la menos 1. En este caso, habíamos factorizado z a la menos 1 para así obtener una expresión así. Entonces tendríamos 1 es igual a la z al menos 1 factorizado por menos un medio a menos un cuarto por b más 1 por a más b. De esta expresión que tenemos acá, podemos desarrollar un sistema de ecuaciones para hallar a y b. Es decir, todo, todo este término que vemos acá va a ser igual a cero, ¿no? Porque no tenemos ningún término con z a la menos 1 de este lado. Pero sí tenemos un 1 que no tiene z a la menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que a más b va a ser igual a 1, pero esto va a ser igual a 0. Resolviendo este sistema de ecuaciones, pues obtenemos que a va a ser igual a menos 1 y b va a ser igual a 2. Ahora se viene la parte más importante, que sería determinar lo que sería x de n, que sería la secuencia o señal en tiempo discreto.
ya teniendo la ecuación aquí y teniendo nuestra tabla de transformada, de las transformadas z, podemos determinar a cuál se asemeja, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la señal ya desarrollada mediante fracciones parciales. Tendríamos el primer término. Podríamos tal vez factorizar primero el signo. Es decir, x de n, que va a ser la antitransformada, va a ser igual a menos, ya que estamos factorizando este signo del menos 1, por un cuarto a la n. ¿De dónde saco esto? Pues de esta parte de la tabla. A a la n por u de n va a ser igual a 1. 1 sobre 1 menos a la z menos 1. ¿Y a cuál se parece eso? Pues a esta. Y en este caso la región de convergencia de este término va a ser que el módulo de z va a ser mayor a un cuarto. Es decir, que se va a multiplicar por u de n o por el escalón unitario. Si fuera menor, se multiplicaría por menos n a la menos 1. Entonces, teniendo esto, vamos a desarrollar también el segundo término. ¿A cuál se parece? Primero sacamos el 2. También se parece al mismo, es decir, 1 sobre 1 menos a la z menos 1. En este caso, a es igual a un medio. Entonces tendríamos de la misma forma a la n, que va a ser un medio, elevado a n, también por u de n. Y así obtendríamos ya la señal recuperada en la secuencia. Vamos a bajarle el tamaño a esto para verlo mejor. A continuación, mi compañero Jaime Condori les explicará sobre las propiedades de la transformada Z, ya que serán bastante útiles al momento de resolver más ejercicios. A continuación, hablaremos acerca de las propiedades de la transformada Z. Antes de comenzar, hablemos acerca de su importancia. Hablemos acerca de por qué debemos aprenderlas, de qué nos sirve. Pues estas propiedades son útiles en el estudio de señales en tiempo discreto. También son usadas para el cálculo de la transformada Z inversa y, por supuesto, es más simple calcular la transformada Z de señales más complejas mediante sus propiedades. Luego nos daremos cuenta que estas propiedades son la base para resolver ecuaciones en diferencia a través de la transformada Z unilateral. Ahora hablemos acerca de la propiedad de linealidad. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que si nosotros queremos sacar la transformada Z de la suma de dos funciones, pues su transformada va a ser igual a la suma de la transformada de cada función. Ahora, partiendo de la definición de la transformada Z, para poder comprobar esta propiedad, pues nosotros tenemos la transformada Z de la suma de x sub 1 y x sub 2. Pero sabemos que esta sumatoria se puede repartir, al igual que este z a la menos n. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un a, porque solo es una constante, que multiplica a lo que sería la transformada z de x sub 1 más un b, igual que es otra constante, que multiplica a la sumatoria, que multiplica la transformada z de x sub 2. Algo que tomar en cuenta, pues que acá z pertenece a la región de convergencia de x sub 1 y en este caso z pertenece a la región de convergencia de x sub 2. Entonces la región de convergencia de ambas
va a ser igual a la intersección de sus regiones de convergencia. No, a la intersección de la región de convergencia de x sub 1 y x sub 2. Ahora hablemos acerca de la propiedad de cocimiento en tiempo que tenemos acá. Que si nosotros, por ejemplo, tenemos un x de n que está desplazado, en este caso un menos n sub 0, su transformada z va a ser igual a z elevado a la menos n sub 0 por x de z, donde su región de convergencia va a ser la región de convergencia de x. Para probar esta propiedad partimos nuevamente de la definición. Pero acá la parte que nos complica es saber a qué sería igual la transformada de esto, de un desplazamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. No, esta parte es la que nos trae conflicto, entonces vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que m va a ser igual a n menos n sub 0. Pero no puedo hacer el cambio de variable así nada más, porque también tendría que volver a evaluar los límites de mi sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, nosotros sabemos que n empieza desde menos infinito, pero también sabemos que n sub 0, muy importante, no puede ser mayor a infinito o menor a menos infinito. Entonces, si nosotros tenemos que m es igual a menos infinito, al final vamos a tener que m también va a ser igual a menos infinito. Otra cosa que nos falta calcular, ¿a qué va a ser igual n con este cambio de variable? N es igual a m más n sub 0. Ahora sí, realizando el cambio a toda la parte que ya había explicado, ¿no? Tanto acá y acá, como se puede ver, pues solo nos queda sacar z a la menos n sub 0. Sacando esta parte de la sumatoria, pues tenemos que z elevado a la menos n sub 0 por lo que sería la transformada de x de m, que va a ser x de z, como se ve acá. Ahora pasemos a un ejercicio. Este ejercicio lo que nos pide es hallar la transformada inversa de la función que vemos, que tiene la siguiente región de convergencia. Bueno, por la propiedad que acabamos de ver, lo primero que vamos a hacer es sacar este z al cuadrado y concentrarnos en hallar la transformada inversa de 1 sobre z menos 1/5. Pero todavía nos hace falta ver a qué sería igual. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros multiplicamos y dividimos entre z a la menos 1? Entonces aquí tenemos que z al cuadrado menos 1 va a estar multiplicado por 1 sobre 1 menos 1/5 z a la menos 1. Ahora recordemos a qué es igual a qué sería igual la función en tiempo de esta transformada. Pues es por esto que nosotros, si tenemos 1 sobre 1 menos 1/5 por z a la menos 1, que va a ser, esto va a ser en tiempo 1/5 elevado a la n por 1 u de n. ¿Por qué u de n? Porque me indica que la región de convergencia va para z mayor a 1/5. Pero aquí tenemos otra cosa. ¿Qué sucediera si nos dieran otro dato de la región de convergencia? Por ejemplo, si nosotros hallamos la transformada z de menos 1/5 elevado a la n por u de menos n menos 1, pues obtenemos la misma transformada z. Por eso hay que tener bastante cuidado y tomar muy en cuenta lo de la región de convergencia al momento de
de realizar el ejercicio. Porque ambas funciones tienen la misma transformada z, pero tienen una distinta región de convergencia. Como ya les había explicado, la región de convergencia de la transformada z de esta función es igual al módulo de z mayor a un quinto. En cambio, la región de convergencia para esta función es igual al módulo de z menor a un quinto. Bueno, ahora procedemos a hallar. Ya sabemos que la transformada, la función en tiempo de esta transformada sería igual a lo que vemos acá. Entonces, si nosotros asumimos que esto sería igual a un x de n, pues lo que acá en realidad tendríamos por la propiedad de desplazamiento en tiempo es que tenemos un x de n más 1. ¿Por qué x de n más 1? Porque en este caso el n sub 0, o sea, lo que está desplazado a mi función, es igual a más 1. Entonces, en vez de un quinto elevado a la n por u de n, vamos a tener un quinto elevado a la n más 1 por u de n más 1. Con esto concluye este ejercicio. Ahora pasemos al siguiente. En este caso, lo que nos pide es hallar la transformada z de esta función. Lo primero que vemos un escalón unitario desplazado en el tiempo, ¿no? Desplazado 10 unidades. Lo primero que necesitamos es desplazar toda la función por esa misma cantidad. Entonces lo que necesitamos es tener un medio elevado a la n más 10 por u de n más 10. Pero de esta forma estas dos funciones ya no son equivalentes. Para que sean equivalentes también debemos de estar lo que hemos agregado para no alterar lo que sería la función, que sigan siendo lo mismo. ¿Qué nos queda? Sacar esta parte que solo termina siendo una constante. Entonces vamos a tener que 2 elevado a la 10, ¿no? Sacando la constante, va a estar multiplicado por un medio elevado a la n más 10 por u de n más 10. Ahora sí, ya podemos aplicar la propiedad de desplazamiento en tiempo. Entonces, la transformada z de esta función va a ser z elevado a la 10, porque a esto es igual mi n sub 0, por un medio, por 1 sobre 1 menos un medio, z a la menos 1. Cuya región de convergencia va a ser igual al módulo de z mayor a un medio. No olvidar esta parte que es justamente la transformada que utilicé de acá. Ahora vamos a hablar acerca de la diferenciación de x de z. ¿Qué nos dice esta otra propiedad? Que si nosotros tenemos la siguiente función, n por x de n, y queremos hallar su transformada, pues su transformada z va a ser igual a menos z por la derivada de la transformada z de x de n respecto de z. Para probar esta propiedad, nosotros nos basaremos en la definición de la transformada z. Va a ser nuestro punto de partida, donde vamos a llamar, bueno, lo que vamos a hacer es partir de la definición de la transformada z y llamarla que va a ser un x de z, para luego derivarlo respecto de z. Ahora sí, derivados respecto de z, ¿qué vamos a obtener? ¿No? Esta parte de acá, que el menos n va a pasar a multiplicar.
y al exponente le vamos a agregar un menos 1. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sacar este menos y el z a la menos 1 y pasarlo al otro lado de la ecuación. Y tenemos que menos z por la derivada de x de z respecto de z va a ser igual a la transformada de n por x de n, porque esta es la definición de la transformada z. ¿De qué? De esta función. Y listo, con esto ya lo tenemos. Pero, ¿qué sucedería si en vez de n tuviéramos un n al cuadrado que está multiplicando una función x de n? ¿A qué sería igual su transformada z? Para poder verlo, pues partimos desde este punto, ¿no? Antes de despejar el menos z elevado a la menos 1 para pasarlo al otro lado. Y lo derivamos de nuevo, entonces tendríamos que la segunda derivada de x de z respecto de z va a ser igual a la transformada z de menos n multiplicada por menos n menos 1, ¿no? Y esta parte del exponente, como lo estamos derivando respecto de z, le volvemos a agregar un menos 1. Ahora, ¿qué vemos acá? Que esta parte va a ser lo mismo que volver todo esto en positivo. No, al de partir, de todos modos, se va a volver así. Desde partiendo tenemos n al cuadrado más n, como vemos a continuación. En la parte del exponente vamos a tener z elevado a la menos n menos 1. Bueno, ahora lo que podemos hacer es despejar esta parte. Lo llevamos al otro lado, ¿no? Como acá tienes el exponente negativo, acá iría con el exponente positivo. ¿Y qué tenemos acá? La transformada de la suma de dos funciones. Por la propiedad de linealidad sabemos que esto va a ser igual a la suma de la transformada de cada función. Como vemos acá, podemos repartir la sumatoria y ¿qué vamos a obtener finalmente? ¿No? Recordemos que esto es exactamente lo que sacamos hace poco, ya que es igual esto a menos z, la derivada de x de z respecto de z. ¿Cómo vemos en esta parte? No, este es el reemplazo que realizamos porque tenemos esta parte, los reemplazamos y vamos a reemplazarlo por menos z derivada de x de z respecto de z. Y aquí que tenemos la transformada z de n al cuadrado por x de n. Despejamos esta parte para finalmente obtener z al cuadrado, la segunda derivada de x de z, diferencial de z, más z por la derivada de x de z respecto de z, que va a ser igual a que a la transformada z de n al cuadrado por x de n. Y así sucesivamente sacaríamos una fórmula para n al cuadrado, para n al cubo, para n a la cuarta y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos con un ejercicio. Bueno, en este ejercicio que hay que tomar en cuenta lo que les hablaba hace no mucho, que acá primero podríamos tomar en cuenta un tercio elevado a la n por u de n. Y también tenemos la siguiente función, un tercio elevado a la n menos un tercio elevado a la n por u de menos n menos 1. Sabemos que ambas tienen la misma transformada z, pero distintas región de convergencia. Bueno, es por eso que hay que tener mucho cuidado. En este caso, para ambos tendríamos la siguiente transformada z, que es un tercio z a la menos 1, que es la siguiente. Pero esta transformada z en realidad corresponde a esta, por su región de convergencia, que va a ser módulo de z menor a un tercio.
Ahora que tenemos a lo que sería igual mi x de z, que es la transformada de menos un tercio elevado a la n por u de menos n menos 1, lo que queda es multiplicarlo por un menos z y derivarla respecto de z. Como resultado vamos a obtener un menos z multiplicado por un menos un tercio de z a la menos 2 sobre 1 menos un tercio por z a la menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Para finalmente tener el siguiente resultado. El de un tercio por z a la menos 1 sobre 1 menos un tercio por z a la menos 1 elevado al cuadrado, con su correspondiente región de convergencia. Ahora sí, acabamos este ejercicio. Veamos cuál es el que sigue. Ahora tenemos este ejercicio. Ahora no olvidemos lo que obtuvimos hace poco, ¿no? Donde este alfa representa que era en realidad mi constante, ¿no? O en realidad todo esto estaría representado por una constante, pero obtendríamos lo mismo. En este caso mi 1 sobre alfa es igual a un quinto. Entonces acá nosotros podríamos utilizar esa fórmula larga donde teníamos z al cuadrado, la segunda derivada de x de z respecto de z, más z, la derivada de x de z respecto de z. Pero ahora les voy a explicar por qué daría igual. ¿Por qué daría igual? Pues basarnos simplemente en lo primero que habíamos hallado. Porque esto podemos escribirlo de la siguiente manera. ¿Verdad? A esto va a ser igual mi x de n. Entonces, en este caso, ¿de qué debo hallar primero mi transformada? De esta parte. ¿A qué va a ser igual mi x de z de esa parte? Pues la transformada z de n por un quinto elevado a la n por u de n es igual a lo que vemos acá, ¿no? Esto va a ser igual a un quinto por z a la menos 1 sobre 1 menos un quinto z a la menos 1 de toda esa parte elevado al cuadrado. Por lo que habíamos visto antes, pues lo que nos queda para resolver el ejercicio va a ser que x de z va a ser igual a menos z por la derivada respecto de z de x de z, que es igual a esto. Y esto va a ser más simple de calcular que lo que habíamos obtenido hace poco, que era esto. Derivados respecto de z. ¿Qué resultado vamos a obtener? Primero, que un quinto z a la menos 1 se volverá en menos un quinto z a la menos 2, multiplicado por 1 menos un quinto z a la menos 1 elevado al cuadrado. Esto menos un quinto de z a la menos 1 que multiplica lo que sería la derivada de 1 menos un quinto z a la menos 1, todo eso elevado al cuadrado.
Entonces su derivada va a ser primero la siguiente, 1 menos un quinto por z a la menos 1 por 2. Y ahora la derivada interna por la regla de la cadena. Tenemos que aquí dentro va a ser un 0 y luego vamos a tener un más un quinto z a la menos 2. Genial. Y todo esto va a estar dividido entre 1 menos un quinto de z a la menos 1 elevado a la cuarta. Bueno, para dejarlo bien en claro, pues acá que tenemos 1 menos un quinto por z a la menos 1 y acá también. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros podemos factorizar esta parte. Factorizando, ¿qué vamos a tener? Factorizando vamos a obtener que menos un quinto z a la menos 2 y aquí vamos a tener 1 menos un quinto z a la menos 1 ya no al cuadrado menos un quinto z a la menos 1 multiplicado por 2 por lo que sería un quinto z a la menos 2, pero como hemos factorizado 1 menos un quinto z a la menos 1, pues vemos que eso se va con 1 menos un quinto z a la menos 1, y en la parte del denominador ya no estaría elevado a la cuarta, estaría elevado al cubo. Ahora de acá lo que nos queda es simplificar. No, vemos que partiendo este menos, también acá tendríamos más, y aquí también tendríamos un más. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tal si no metemos este z dentro del numerador? Entonces tenemos un quinto de z a la menos 1, 1 menos un quinto z a la menos 1 más un quinto, yo solo sería un quinto por 2 por un quinto de z a la menos 2. Genial, ya casi acabamos. En la parte del denominador tenemos 1 menos un quinto de z a la menos 1 elevado al cubo. Listo. Esto, más formas de simplificarlo. ¿Cuál sería? Bueno, para verlo de forma clara lo voy a hacer por pasos. Y aquí tengo un quinto z a la menos 1. Aquí voy a tener 1 menos un quinto z a la menos 1 más 2 veces un quinto z a la menos 1 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 1 menos un quinto z a la menos 1 elevado al cubo. Ahora lo que queda es simplificarlo más. Como ven, ¿qué es lo que tengo al multiplicar esta parte con esta parte? Tengo un quinto por z a la menos 1, todo elevado a un cuadrado. Y aquí también. Pero este está con signo negativo. Entonces, aquí es básicamente restarle. Y voy a obtener un quinto z a la menos 1 más, en vez de 2 por un quinto z a la menos 1, todo eso elevado al cuadrado, voy a tener simplemente un quinto de z a la menos 1 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 1 menos un quinto por z a la menos 1 elevado al cubo. Podemos factorizar para que la expresión se vea más simple. Entonces,
finalmente nos queda un quinto de z a la menos 1 de 1 más un quinto de z a la menos 1 dividido entre 1 menos un quinto de z a la menos 1 todo esto elevado al cubo. Sucesión de convergencia. Sucesión de convergencia va a ser para el módulo de z mayor a un quinto. Ahora sí que acabamos este ejercicio. Vamos a ver la siguiente propiedad, que es inversión temporal. Y bueno, esta propiedad es bastante simple, que si nosotros en vez de x de n tenemos un x de menos n, pues en vez de su transformada, en vez de x de z, va a ser x de 1 sobre z. Y la región de convergencia también se invierte. En vez de tener la región de convergencia de x, lo que tengo es la región de convergencia de 1 sobre la región de convergencia de x. Vamos directamente con un ejemplo. Para empezar, vamos a ver a qué sería igual la transformada z de 3 elevado a la n por u de n. Esto ya debería estar más que claro, ¿no? Su transformada z sería igual a 1 sobre 1 menos 3 por z a la menos 1. Región de convergencia para z mayor a 3. Listo. Pero yo lo tengo con un menos y con un menos. Entonces, si en este caso yo llamara a esto que sea igual, por ejemplo, a un y de n, ¿no? Como un ejemplo, en este caso yo tendría un y de menos n. Aplicando la propiedad de inversión temporal, lo que voy a tener como resultado va a ser 1 sobre 1 menos 3. En vez de z a la menos 1, voy a tener z. Y en vez de que la región de convergencia sea para z mayor a 3, pues la región de convergencia va a ser para z mayor a 1/3. De hecho, esto se podría ver fácilmente desde acá, que si yo tengo módulo de z para que la sumatoria converja, debe ser menor a 1. Y finalmente, el módulo de z va a ser menor a 1/3. Y listo, con esto ya tengo el resultado. Ahora vamos con otro ejemplo. ¿Qué tal si en vez de tener 3 elevado a la menos n por u de menos n, le sumamos un 3, o sea, lo desplazamos en el tiempo, en 3 unidades? Bueno, nosotros ya habíamos hallado este resultado, ¿no? Pero a este resultado al que ya habíamos hallado, 1 sobre 1 menos 3z, lo que nos falta es multiplicarlo por un z elevado a mi n sub 0. Y en este caso mi n sub 0 es igual a 3. Entonces lo multiplico por un z elevado al cubo. Y mi región de convergencia. En este caso va a seguir siendo lo mismo. Que va a ser para z mayor a 1/3. Genial. Como vieron, mediante este modo, pues usando las propiedades, se nos simplificó bastante el ejercicio, porque pues ustedes verán que pues termina siendo muy tedioso utilizando a cada dato calculando las transformadas por su definición. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de la expresión antes mencionada, pues yo le aumento una n? ¿Qué tendríamos acá? Pues lo que aquí podríamos reconocer ya es que esta función está siendo sometida a 3 propiedades ya antes vista. Una, la de cocimiento en tiempo. También conocida como desplazamiento en tiempo. La otra, que es la de inversión temporal.
Y por último, veríamos la propiedad de diferenciación de x de z. Y esto es justamente por esta n que está multiplicando a mi función. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, podríamos describir esta función. También podríamos llamarle señal, ¿no? Poniendo primero mi n. Y en este caso tendríamos lo que vemos a continuación. Acá vemos que a esto sería igual solo mi x de z. O sea, tendríamos que hallar mi x de z, que estaría basado en la transformada z de esta expresión, la que vemos acá. Y utilizando la propiedad de diferenciación de x de z, ¿qué es lo que tendríamos? Que mi resultado final va a ser un menos z derivada de x de z derivada respecto, o sea, la derivada de eso respecto de z. Es una opción. ¿Se puede realizar? Pues sí. Pero también hay una opción más, ¿no? Para evitarnos de esta parte, no, para evitarnos el hecho de realizar una derivada, lo que podríamos hacer es, primero, que toda la función tenga inversión temporal. Entonces, lo que yo quiero es tener un menos n. Lo multiplico un menos y sigue siendo más, ¿no? Y nos quedaría esto multiplicado por 3 a la menos n más 3 por u de menos n más 3. ¿Qué otra propiedad? Ahora queremos que toda la función tenga cocimiento o desplazamiento en tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que mi n esté sumada por un más 3, o sea, menos n más 3. Les restamos 3 para que la igualdad siga siendo la misma y la multiplicamos por un 3 elevado a la menos n más 3 u de menos n más 3. Ahora, ¿qué más nos quedaría hacer? Lo que nos queda hacer es distribuir a ambas partes, como me convenga. Vamos a tener un menos de menos n más 3 por 3 elevado a la menos n más 3. Y acá vamos a tener un menos 3 por 3 elevado a la menos n más 3. Todo esto multiplicado por un u de menos n más 3. Súper. Lo que nos resta hacer es repartir el u de n menos 3, ¿no? Pero de por sí ya vemos que todo ya está cosido en tiempo e invertido en el tiempo. Como ya tenemos esas dos propiedades presentes, vamos a tener acá un menos y hallamos primero la transformada de esta parte, ¿no? Que está multiplicada por esta. Esta transformada va a ser igual primero por menos, y acá vamos a tener, como tenemos inversión temporal, vamos a tener un 3. En vez de z a la menos 1 tenemos z, 1 menos 3z, z en vez de z a la menos 1, y todo esto elevado al cuadrado tiene que estar multiplicado por algo. Y ese algo es un z elevado a la n sub 0. En este caso, mi n sub 0 es igual a 3, como se puede observar. Repartimos el signo. Acá ahora vamos a tener un más. Y aquí vamos a tener un 3, que simplemente es una constante. Ahora vemos, ¿a qué sería igual
la transformada de 3 elevado a la menos n, u de menos n. Pues justamente a 1 sobre 1 menos 3 por z, que está cosida en el tiempo, por un z igual a, por un z elevado a la n sub 0, o sea, z al cubo. Y finalmente tenemos el resultado, ¿no? Tenemos que todo está cosido en tiempo, entonces tendríamos un z al cubo de 3 por 1 sobre 1 menos 3 por z menos 3 por z sobre 1 menos 3 por z, todo esto elevado al cuadrado. Y vemos que en este ejercicio ya tuvimos que aplicar estas tres propiedades. De no ser por estas propiedades, lo que nos quedaría hacer es pues hallar la transformada z por su definición, lo cual sería muy tedioso, al menos para esta función. Ya finalmente vamos a hablar acerca de la convolución. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que si nosotros tenemos la convolución de dos señales, pues esta en el dominio de Laplace va a ser igual a la multiplicación de estas señales, en el dominio z, mejor dicho. Y vamos a ver la definición de la convolución. Si nosotros tenemos la convolución de dos señales, x de n por y de n, tenemos que va a ser igual a toda esta expresión, ¿no? Y a este resultado le vamos a llamar un h de n. Listo. No olvidemos también que da lo mismo si nosotros tenemos un y de n convolucionado por x de n. ¿Qué nos dice esto? Que como en la multiplicación que nosotros conocemos, da lo mismo multiplicar a por b que b por a. Entonces, a partir de lo que tenemos acá, ¿no? Esto que sería igual mi h de n, si es que utilizamos la transformada z de lo que sería mi h de n, pues lo que vamos a obtener es una doble sumatoria, ¿no? La sumatoria del resultado de mi convolución. Lo que queremos demostrar es que h de z va a ser igual a la multiplicación de x de z por y de z. Entonces, partiendo de la definición de lo que es la transformada z, ¿no? Lo pasamos acá, hacemos este reemplazo de h de n y obtenemos esta siguiente expresión. Pero nuevamente, acá tenemos una parte que nos causa conflicto, que es este n menos k. Nuevamente vamos a llamar esto una m. Bueno, como podemos ver en esta parte, podemos repartir, ¿no? Las sumatorias como nosotros queramos. Entonces, como aquí tenemos una n, vamos a repartir esta sumatoria justo para y de n menos k, como lo vemos acá. ¿Y qué es lo que sigue? Que tenemos la sumatoria de h de k. Como acá tenemos el índice k, vamos a llevarlo junto con esta sumatoria, como se ve aquí. ¿Qué es lo que nos sigue? Dijimos que esto le íbamos a cambiar, entonces esto le íbamos a llamar un m. Entonces no podemos utilizar este cambio de variable así nada más. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Como habíamos hecho en el anterior ejercicio, en este caso k no puede ser mayor a infinito o menor a menos infinito. Entonces, como mi sumatoria empieza desde n igual a menos infinito, ¿no? Vamos a obtener que mi m va a ser igual a menos infinito. Y vemos que los nuevos límites de mi sumatoria quedan del siguiente modo.
justo así, justo aquí, ¿no? Después de haber realizado el cambio de variable donde esto es m, también vemos a qué va a ser igual mi n. Mi n va a ser igual a m más k. Genial. Ahora, ¿qué es lo que nos queda acá? Pues sacar esta k afuera, porque sería la única parte que no nos interesa, porque no tiene nada que ver con la sumatoria que tenemos. Lo podemos botar como una constante, pero lo podemos botar hacia este lado y colocarlo acá. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es un y de m y un x de k, ¿no? Donde están siendo evaluadas por la transformada z mediante su definición. Finalmente aquí vemos que tenemos la transformada z de y de z por x de z. Con esto ya tenemos la propiedad. Con esto ya tenemos la propiedad ya verificada, ya comprobada, también se le podría decir. Ahora vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Supongamos que nos piden hallar la convolución de estas dos señales, donde x sub 1 de n va a ser igual al delta de Dirac de n menos 5 más 5 por el delta de Dirac en n. Y x sub 2 de n va a ser igual a 2 por el delta de Dirac de n menos 4 más el delta de Dirac de n más 1. Solo para recordarnos, para nosotros poder graficar un delta de Dirac, vemos que quedaría algo así, donde acá tendríamos un n sub 0 y acá tendríamos lo que es el delta de Dirac, ¿no? Acá tendríamos aquí un 1 y eso es todo, solo a modo de aclaración. Bueno, vamos a ver cómo resolver esta parte. Lo primero que debemos hacer, hallar a qué va a ser igual mi x sub 1 de z y luego ver a qué es igual mi x sub 2 de z. Aquí procedemos a aplicar la transformada z primero de x sub 1 y luego de x sub 2. Se calcula justo de esta manera. No, estas son en realidad pues transformadas por tablas, como se le podría llamar. No son bastante comunes. ¿Qué es lo que sigue en esta parte? Lo que nos sigue es aplicar la propiedad de la convolución, donde yo voy a tener un h de z que va a ser igual a la multiplicación de x sub 1 de z por x sub 2 de z. Entonces lo que me queda es multiplicarlos, tal y como de la manera en la que nosotros lo hemos hecho anteriormente. Obtenemos el siguiente resultado. Vemos, ¿no?, que por la propiedad distributiva, esto acá, y esto acá, esto acá y esto acá, vamos a obtener lo que se ve. Simplificando este resultado tenemos 2 por z a la menos 9 más 11 z a la menos 4 más 5 por z. Listo, con esto ya hemos hallado el resultado de la convolución. Pero ahora, ¿qué es lo que sigue? Pasarlo a tiempo, porque acá lo tenemos en el dominio de z. Y al pasarlo en tiempo, tenemos que z a la menos 9 en realidad es el delta de Dirac de n menos 9 más mi z a la menos 4, en realidad va a ser el delta de Dirac de n menos 4. Y finalmente mi 5 por z va a ser igual a 5 por el delta de Dirac de n más 1. No, porque estaría desplazado en 1. Ahora sí, como un pequeño extra, vamos a ver una propiedad que tiene el delta de Dirac en convolución. ¿Cómo va esta propiedad? ¿Qué pasa si yo tengo un x de n, ¿no?, y este está convolucionado por un delta de Dirac de un n menos n sub 0?
pues el resultado de esta convolución me va a dar un x de n menos n sub 0. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el delta de Dirac? Pues está desplazando en menos n sub 0 a mi función x de n. Esta es una de las propiedades. Para comprobar que sí se puede realizar el ejercicio por esta propiedad, pues vamos a resolverla por lo anteriormente dicho. ¿Qué vamos a tener? Delta de Dirac de n menos 5 más 5 delta de Dirac de n. Todo esto convolucionado por x sub 2, que es 2 por el delta de Dirac de n menos 4 más el delta de Dirac de n más 1. Otra propiedad que es recordar es que la convolución cumple con la propiedad distributiva. No, ya vemos que cumple con dos propiedades, una que es la distributiva y la otra que es la conmutativa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a hacerlo por pasos. Primero vamos a tener esto. El delta de Dirac de n menos 5 convolucionado por 2 delta de Dirac de n menos 4. ¿Y qué es lo que sigue? Más el delta de Dirac de n más 1 convolucionado por el delta de Dirac de n más 5. De nuevo, ¿qué es lo que sigue? Acá, ¿no? Unos puntos para indicar que esto continúa hacia acá. Vamos a tener esto, más, podríamos escribir esto como 10 directamente, delta de Dirac de n, delta de Dirac de n convolucionado por el delta de Dirac de n menos 4. ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener un más 5 delta de Dirac de n convolucionado por un delta de Dirac de n más 1. ¿A qué va a dar igual este resultado? Recordemos que lo que hace esto es desplazarlo. Entonces, acá vamos a tener un 2 por un delta de Dirac de n menos 4 menos 5. Acá, ¿qué vamos a tener? Más un delta de Dirac de un n más 5 más 1. ¿Qué sigue? Más un 10 delta de Dirac de un n más 4. Y finalmente, más 5 con un delta de Dirac. Esperen un momento. Ahora sí, un delta de Dirac de n más 1. ¿Qué nos queda? Simplemente falta simplificar lo que está dentro y voy a tener 2 por el delta de Dirac de n menos 9 más un delta de Dirac de un n más 6 más 10 por un delta de Dirac de n más 4 más 5 delta de Dirac de un n más 1. Observen bien este resultado y nos damos cuenta que es el mismo que tenemos acá. No, acá simplemente vemos que cometí un pequeño error. No, disculpas por eso, pero ahora sí que vemos el mismo resultado. Bueno, eso es todo por este video y muchas gracias por su atención. Hasta luego.